Tenemos hoy el placer espiritual de celebrar la figura de San Marcos, llamado también Juan Marcos, que es el nombre auténtico. Se dice que en su casa es donde el Señor celebró la última cena y en su casa es donde se reunieron para orar y donde recibieron la fuerza del Espíritu Santo. San Marcos, un íntimo amigo de San Pedro, por eso Pedro dice, mi hijo espiritual. Y todo el Evangelio de San Marcos, que es el primero que se escribió, todo este Evangelio narra más o menos todo lo que él fue oyendo a San Pedro, los hechos, la vida de Jesús, todo ello. Después Mateo y Lucas se sumarán a él, y que son los tres sinópticos, y el último será San Juan. Y San Marcos es el evangelista más breve dentro del contexto de la palabra de Dios. Los evangelios son los 4 evangelios canónicos que no tienen nada que ver con los apócrifos que se fueron después formando pero no están reconocidos como tales. Y por eso hoy nosotros queremos celebrar la festividad de San Marcos como un hombre de fe, un hombre que se deja adoctrinar por las palabras del apóstol San Pedro, que bebe por sus palabras y que esas palabras que él ha escuchado a San Pedro y todo el ambiente van formando su evangelio para ir enumerando los hechos maravillosos del Señor. Hoy tenemos la primera lectura de la carta del apóstol San Pedro, que es maravillosa, es profunda, qué pena no escucharla. Cuando dice San Pedro, queridos hermanos, revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Una pregunta, ¿cuál es nuestra relación en este lugar, donde es un lugar propicio a la confrontación, es un lugar propicio tal vez a los comentarios nocivos e hirientes de grupos de unos para con otros? Les decía el otro día a alguien, yo creo, procuren hablar poco y digan la verdad y no pierdan el tiempo en hablar. Por eso creo que la humildad nos hace tener un trato totalmente maravilloso de unos para con otros. Esto es muy importante. Fijaros bien que no lo digo yo, lo dice San Pedro. Revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios repele, resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por eso dice San Pedro, así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Es una imagen maravillosa que tenemos aquí de Dios. La humildad para relacionarnos con Dios. ¿De qué me sirve a mí orar? La coronilla y este grupo y el otro, si no soy humilde. Si no trato a los demás con humildad. Si no me impongo por la soberbia, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve asistir a la Eucaristía si después en mis tertulias estoy molestando al hermano ausente, claro? ¿De qué me sirve? Fijaros bien que la lectura que hemos proclamado primera del apóstol San Pedro
Es una lectura profunda y además como una invitación a nuestra vida personal. Y más que nunca en este lugar, con aquellas palabras que conocemos tan bien. He aquí la esclava del Señor. María, la mujer humilde por antonomasia, la mujer abierta al mensaje de Dios. Y por eso Dios se encarnó en las entrañas de María. Y en nuestra vida, claro, procuramos distraer la mirada para evitar escuchar la verdad. Por eso en nuestra vida lo importante es dejarse modelar por Dios. Pedro dice, sed sobrios, velad. Tenemos que ser sobrios, sencillos. Tenemos que orar, velar con insistencia. Dice, vuestro adversario, el diablo, busca a quien devorar. Fíjense ustedes, queridos fieles, qué palabras tan profundas hemos podido escuchar. Humildad, el demonio, la sobriedad, el estar atentos, velar, orar, como Dios quiere que oremos. Tal vez esto nos pueda molestar, pero esto es la verdad. Y el mismo Pedro sigue en la carta. Resistirle firmes en la fe. ¿A quién? Al demonio. Cuando nuestra fe es profunda y seria, seremos capaces de resistir al Señor. En vuestra comunidad, en nuestro pueblo, que procuremos que el demonio, que el mal no tenga juego con nuestros comentarios, nuestros grupos, nuestras devociones, que no están llenas de humildad, de verdad. Hermanos, no olvidemos. Pedro va haciendo una referencia de los que tiene con él, a Silvano, a Timoteo, uno es secretario de él, y va hablando también al final de Marcos, mi hijo, es una adopción espiritual porque Marcos aprende todo su evangelio del bueno de San Pedro. Queridos fieles, os invito y me invito a mí mismo a revestirme de la humildad. Usted no es humilde, eso es problema mío ante Dios. Y una humildad para relacionarnos, para mirarnos de frente. Te da un dolor tremendo en estos lugares cuando ves las personas cómo se asocian, tal vez no para vivir la humildad, sino la soberbia y el mal. Y el Señor nos dice, resistid firmes en la fe al demonio, que busca siempre a quien devorar. Esto es la verdad, que lo tenemos olvidado. Yo os invito que esta lectura primera de San Pedro, capítulo 5, la leamos en nuestra vida personal para que nos vaya ayudando a vivir la fe y amar a la Virgen, el modelo de humildad por antonomasia. Uno que dice que ama a la Virgen, que se ha convertido en tal sitio en el otro y no es humilde, todo es una farsa. Y creo que este es el regalo que hoy nos hace esta palabra del Señor, a través de la figura de San Pedro. Y después, el Evangelio que hemos escuchado es la recomendación que el Señor hace a todos los discípulos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará,
y el que no crea se condenará, es decir, él mismo elegirá su camino. Y va hablando de cómo los discípulos les dice que desterrarán demonios y que los signos echarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Esto es la lengua de la humildad, la lengua del amor. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Todos conocemos la figura de San Benito, que le dieron como una maldad, un veneno mortal, y no le hizo daño, porque era un hombre de Dios. Y todo esto nos lo dice hoy el Señor. San Marcos nos va expresando con toda nitidez los actos, la vida, los milagros de Jesús que él había copiado y oído al bueno de San Pedro, este Juan Marcos. Pues que hoy nosotros también, a la luz de esta figura de San Marcos y a la luz de este Evangelio, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Todos tenemos esa dimensión de proclamar el Evangelio, en primer lugar con nuestra vida, los pastores de la Iglesia, en un momento serio. El mismo Marcos fue con San Pablo también a evangelizar a la Babilonia, que es Roma, el desastre de un imperio, que allí es donde mueren la mayoría de los cristianos, y no se pusieron de acuerdo, y entonces Pablo se marcha hacia otro lugar y Juan Marcos queda en este lugar. Son los problemas que hay siempre en la Iglesia, las confrontaciones de los pastores y de los cristianos, pero esto no ahoga el Evangelio de Jesús y nos hace recapacitar para ver en qué estamos fallando unos y otros. Pues que hoy nosotros pidamos al Señor por medio de San Marcos que nos sintamos interpelados a anunciar el Evangelio de la vida, de la esperanza, del amor. Fijaros bien, la Madre Teresa de Calcuta no tenía carrera de doctorados, pero tenía la carrera del amor. Cuando le decía aquel pobre de los pobres, cuando le cogió en sus brazos para llevarle a su albergue: si Dios es como usted, yo creo en Dios. Y esto es cuando anunciamos a los hombres, cuando vean nuestra vida auténticamente seria, cristiana, de verdad, entonces la gente creerá en Jesús. No hace falta que le digamos nada, porque en nuestra vida hablará por sí misma. Y cuando al final de la lectura hemos escuchado la primera, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nuestra religión no es una religión de tapaagujeros, no es una religión de componentes, es un Cristo crucificado que es fuerza y sabiduría de Dios para el hombre de todo tiempo.